Continuando con esta cápsula de fe, la segunda parte de los ministerios dentro de la Iglesia Católica, ya vimos qué son los laicos, qué son los seglares, qué son los clérigos, los diáconos permanente y transitorio. Ahora en esta cápsula de fe vamos a ver qué es un presbítero, qué es un obispo, un arzobispo, un monseñor, un cardenal y qué es el papa. Un presbítero. La palabra presbítero viene del griego que significa anciano. Un presbítero es un sacerdote. El ministerio del sacerdote es celebrar la Eucaristía, quiere decir la Santa Misa, la penitencia o el sacramento de la reconciliación o la confesión, como le llamamos, y el anuncio sobre todo de la palabra o la predicación de la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los sacerdotes los ordenas el obispo. Un sacerdote es ordenado por un obispo. ¿Y a quiénes le predica? A todo el pueblo católico y no católico. ¿Qué es un obispo? La palabra obispo viene del griego que significa vigilante. Un obispo es un sucesor de los apóstoles. Es el guía y el animador de una iglesia particular que se le llama diócesis. Con la ayuda de los sacerdotes y los diáconos, también se llama el ordinario del lugar, o sea, el que lleva el gobierno ordinario de una diócesis. Los obispos los nombra la Santa Sede, o sea, lo nombra directamente el Papa. ¿Qué es un monseñor? Hemos oído hablar muchas veces de monseñor y le decimos, pero fulano es monseñor, el padre fulano es monseñor. Queremos aclarar este punto. Monseñor, el título de monseñor es un título honorífico, sin cargo que se le da a un sacerdote diocesano como reconocimiento de determinados servicios a la iglesia. El hecho de que se le diga monseñor no quiere decir que ya es un obispo. No. Vamos a hablar entonces de qué es un obispo. ¿Qué es un obispo? O más bien vamos a hablar qué es un arzobispo. Un arzobispo, porque ya vimos lo que es el obispo, un arzobispo es un título honorífico. Un arzobispo es un obispo que está enfrente de una diócesis de la cual dependen otras diócesis. ¿Qué es un cardenal? Un cardenal es un título también honorífico. Algunos obispos son nombrados cardenales y la función de los cardenales son tres: elección de modo colegial del Papa, consejar del Papa en las cuestiones más importantes de la Iglesia Universal y ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. ¿Qué es el Papa? La palabra Papa viene del griego papas, luego papas, en latín papa. Al principio era el diminutivo cariñoso con que a un niño llamaba a su padre. En los primeros siglos de este apelativo se aplicó a todos los sacerdotes y obispos. Hacia finales del siglo IV se convirtió en el título específico del obispo de Roma y en el siglo VIII se consolidó como su título exclusivo. Comienza a aparecer también la expresión sumo pontífice, el concepto de vicario de Cristo. Pertenecía al siglo XIII. El Papa tiene el poder supremo de la Iglesia y es su pastor por el encargo recibido por el Señor entregado a Pedro. Él es el sucesor de San Pedro. Hasta aquí una cápsula más de cápsulas de fe
con su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada. Dios les bendiga y le guarde.